Event Horizon, ¿terror cósmico o terror gótico? Algo que llama la atención es la clasificación en la que recae Event Horizon, que es dentro del horror cósmico o también llamado Lovecraftiano. Pero al interiorizarse en el proceso creativo que tanto el guionista, director como miembros del equipo fueron procesando para dar nacimiento a este film, es inevitable ver los elementos e influencias que tiene con la literatura gótica, lo que hace preguntarnos si esta clasificación es 100% coherente o no. Porque aceptémoslo, a lo largo de los años, muchas películas han sido clasificadas como terror cósmico, simplemente por situarse en una nave espacial o en el espacio, y esta termina siendo una distinción un tanto pobre y superficial. Si no, pregunten a La Cosa, o a La Niebla, o al mismísimo Pennywise. La literatura gótica utiliza el terror como un recurso narrativo dentro de un entorno místico o con elementos sobrenaturales para hacer foco en las tensiones sociales, políticas y hasta religiosas. Generalmente en sus obras también se incluye un elemento romántico. Se hace foco en un pasado oscuro que atormenta a sus personajes o también en la falta de moralidad de los mismos. Y como dijimos recién, en lo sobrenatural que yace dentro de un espacio o escenario confinado. En la literatura gótica podemos adentrarnos a diferentes subgéneros y temáticas: el romance gótico, la ficción vampírica, el llamado American Gothic, el gótico sureño y el terror gótico, siendo Edgar Allan Poe uno de sus fundadores. Es indispensable recalcar la directa influencia de Poe en muchos autores a lo largo de la historia: H.P. Lovecraft, Shirley Jackson, Clay Barker, Anne Rice, Dean Koontz y Stephen King, por nombrar algunos. El género de terror, como lo conocemos hoy en día, puede también dividirse en varios subgéneros, entre ellos el body horror, los slasher y sí, el terror cósmico. Entendemos entonces que por lo menos hay una relación lejana de alguna manera entre lo gótico y lo cósmico, ya que este último nació a partir de un subgénero del primero, que evolucionó a través de los años hasta tener su propio peso e identidad separada. El mismo Lovecraft fue influenciado desde niño leyendo las historias de Allan Poe. El terror cósmico entonces evolucionó para romper con esos espacios confinados del terror gótico y expandirlos, revelando la insignificancia de la humanidad ante lo incomprensible del cosmos. Este género evoca una sensación de impotencia ante nuestra propia existencia, y cuestionarlo conduce a quien lo hace por un camino hacia la locura o incluso la muerte. Este universo, vasto e inalcanzable, tiene profundidades que los humanos ni siquiera pueden comprender, mucho menos superar o controlar. Nuestras mentes limitadas no fueron diseñadas para formar parte de algo tan inmenso e incomprensible, y si alguna vez llegáramos a vislumbrarlo, nos dejaría en estado de shock o enloqueceríamos por completo. Lovecraft utiliza el horror de lo incomprensible en sus obras, y la idea de que no somos ni un grano de arena en relación con el cosmos. Se puede decir que lo que define al terror cósmico es su representación del yo frente a la abrumadora fuerza de un poder cósmico externo. El terror gótico se asocia con lo sombrío y lo macabro, y con su inquietante belleza a pesar de su grotesca carcasa. Emplea elementos arquitectónicos en ruinas o del pasado, escenarios lúgubres, sonidos misteriosos, elementos sobrenaturales o fantasmales, y conceptos a veces tabú como el incesto o el asesinato. Tiende a ser sublime en la manera en la que se desarrolla la historia y cómo los elementos se presentan ante el narrador y el lector. Si bien tanto el horror cósmico de Lovecraft como el horror gótico de Edgar Allan Poe evocan el miedo y el pavor, los relatos de Lovecraft exponen la insignificancia de la humanidad frente a un universo hostil e indiferente ante ellos. El cosmos nos supera, no podemos entenderlo, mientras que en los relatos de Poe el inminente horror es hacia adentro. Los espacios nos encierran, nos confinan. Somos obligados a mirar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. El terror gótico difama el pasado, mientras que el terror cósmico lo hace con el futuro. El cósmico afirma que el universo es malvado, mientras que el gótico afirma que la maldad es inherente a la humanidad misma. Sabiendo estas pequeñas similitudes y diferencias, veamos algunas características de terror gótico que están presentes en Event Horizon. La presencia de fantasmas, monstruos o fenómenos sobrenaturales que borran la línea entre la realidad y lo sobrenatural son algunos de los elementos esenciales en las narrativas góticas. Para crear una constante atmósfera de miedo y de suspenso, también se utilizan recursos como diluvios, tormentas, largas escenas en completa oscuridad, con el fin de crear una sensación de amenaza constante en nuestros personajes. La utilización de escenarios opresivos, más comúnmente lugares como castillos antiguos o mansiones deterioradas, ayudan a crear esta atmósfera de
terror y misterio. A menudo estos lugares también conllevan pasadizos secretos, o inclusive lugares y recovecos sin salida. Quitando la literalidad de la palabra castillo o mansión, la nave de Event Horizon es mostrada en muchos momentos como un laberinto, o una estructura sin un principio o final claro. Los personajes se sienten en constante acecho, y pareciera no haber un lugar exacto para esconderse. El escritor de Event Horizon admitió que una manera de presentar su guión a los productores cuando recién estaba creando la historia fue el decir: esta es una típica historia de casa embrujada, pero en el espacio. También cabe destacar el diseño del reactor nuclear en Event Horizon. Sus propios creadores citaron que usaron como referencia muchos diseños de catedrales góticas y de estructuras arquitectónicas del mismo contexto histórico. Las emociones intensas se extrapolan en las historias góticas. Se exploran emociones fuertes como el miedo, la angustia, la locura, el amor obsesivo y la tragedia. Y estas emociones tienden a estar vinculadas directamente con la exploración entre lo macabro y lo sublime. Se busca una fascinación por lo que es terrible o desolador, y la desintegración de lo ordinario o matutino a través de lo que es grotesco y monstruoso. En Event Horizon, la primera tripulación que enloquece al ser absorbidos por la dimensión del caos son vistos cometiendo actos inimaginables por el ser humano, pero ninguno de ellos parecía sufrir, al contrario, todos parecían en un estado frenético de éxtasis puro. Hay una fascinación también dentro del Dr. Weir, por lo que la máquina, en este caso su creación, se ha convertido, y ante la aberración de todos, él reafirma que la dimensión del caos es algo hermoso, que no debemos escapar, sino que debemos aceptar y adentrarnos a ella. El Dr. Weir representa otro elemento característico de las novelas góticas, el de la figura trágica y atormentada. Se suele presentar una figura de un hombre torturado o un llamado antihéroe, a menudo con elementos monstruosos o pasiones destructivas que lo llevan a su declive. Recordemos que el Dr. Weir es un ingeniero que tras la muerte de su esposa no parece poder salir de ese duelo mental, por lo que es abordado con pesadillas en donde puede ver a su difunta mujer. Estas visiones se incrementan al poner un pie en el Event Horizon, ya que la nave poseída, al haber hecho contacto con la dimensión del caos, puede ver las debilidades de los personajes y usarlas para manipularlos a su antojo. La perturbadora historia de amor de Weir con su difunta esposa y las visiones que tiene este sobre ella podrían servir como un inspirado elemento de romance gótico. Otro antihéroe podría también considerarse al Capitán Miller, un hombre a primera vista frío e imponente, pero que después conocemos más su historia y vemos que es un hombre imperfecto, con un oscuro pasado que lo atormenta durante años, mucho antes de su incursión en el Event Horizon, y que al igual que al Dr. Weir y los demás tripulantes, es embestido con visiones y juegos mentales para quebrarlo. Miller, al contrario de Weir, no sucumbe ante la dimensión del caos y logra cerrar su historia haciendo lo que no hizo en su pasado, y por lo tanto pudiendo encontrar la paz con dicha decisión. Y por último, pero no menos importante, la característica por la que Event Horizon se apega, a nuestro parecer, más a un género gótico que a un terror cósmico, que es el pasado que regresa. Este último se refiere a la inclusión de recuerdos físicos del pasado, como vemos muy fervientemente en Event Horizon, en donde los tripulantes son castigados con recuerdos del pasado o de traumas que nunca quisieron asimilar. El pasado, especialmente un pasado prohibido o con una historia oscura y secreta, tiene una fuerte influencia en el presente de los personajes, a menudo a través de maldiciones familiares, secretos o apariciones. Esto va de la mano también con las narrativas complejas del estilo gótico, donde en vez de tener una narrativa lineal, las tramas pueden incluir relatos dentro de otros relatos, manuscritos encontrados o narradores poco fiables que añaden intriga. En este caso, nuestro narrador no fiable sería el Dr. Weir. Cada tripulante tiene una historia en su vida personal que va saliendo a flote a medida que pasan las horas encerrados en el Event Horizon. Esas historias son utilizadas a modo de castigo y manipulación para debilitar la mente de los tripulantes. El Dr. Weir es el único quien acepta y abraza este nuevo organismo maligno. Asumimos que la tripulación anterior también lo hizo en algún punto, por lo que se ve en las cintas grabadas. Aquellos que luchan contra él directamente son eliminados, no hay terceras opciones. ¿Y se acuerdan lo que dijimos recién sobre la figura trágica? Bueno, el Dr. Weir no hace falta explicar qué es lo que le pasa en el final de la película.